Aquí Emilia me comenta que ya han pasado todos los que estaban en la sala de espera, así que podemos dar inicio a este encuentro de hoy. Me voy a presentar brevemente. Bueno, mi nombre es María Paula Nessa, yo soy psicóloga, estoy desde Paraná, les comentaba a los que ya estaban presentes, de la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, junto con María Inés Frank y Martín Calí, formo parte de la Comisión Arquidiocesana para la Protección de Menores, de la Arquidiócesis de Paraná. Ya hace unos cuantos años que venimos trabajando desde esta comisión, con diversas actividades, tareas, ciclos de capacitación y prevención. Bueno, en esta problemática tan compleja que tiene que ver con el abuso sexual infantil, ¿no? Y todo lo que eso implica, ¿no? Desde el año pasado, junto con esto de la pandemia, hemos tratado de ajustarnos, como supongo todos, en todos sus ámbitos, a poder seguir teniendo cierta presencia, y bueno, lo venimos haciendo a través un poco de estos modos, ¿no? A través del Zoom, que hoy ya es una herramienta prácticamente cotidiana, ya que podemos utilizar. Dentro de este ciclo de conferencias que le vamos a dar inicio hoy, la propuesta concreta es poder promover un poco el intercambio de experiencias, poder darle lugar a interrogarnos, a plantearnos desde nuestro lugar, cada uno desde su lugar particular, ya sea personal, familiar, profesional, eclesial, digamos, dentro de los diferentes ámbitos donde uno se puede mover, ¿no? Cómo podemos promover, sobre todo, ambientes seguros y saludables, para que esta problemática tan compleja pueda ser evitada. Bueno, y hoy justamente nos convoca un poco ese tema, ¿no? Es hablar sobre la prevención, ¿no? ¿Es posible prevenir? ¿Qué significa esto de prevenir? Sobre todo pensando que cuando estamos hablando de maltratos o abusos, estamos hablando generalmente de situaciones que se vienen produciendo con muchos años, muchas veces, de cronicidad, ¿no? Y es una problemática que generalmente es muy silenciosa, y que como sociedad, en realidad, hace muy poco tiempo que estamos dándole como más importancia y tratando de visibilizar en pos de cuidar justamente a nuestros niños, a nuestros adolescentes, que si nos ponemos a pensar, son justamente las personas más vulnerables en cuanto se están en un proceso de conformación subjetiva, de su propia personalidad, de su propia forma de ser en el mundo, digamos, van desarrollándose, y cuanto más sanos sean los ambientes, más saludables los vínculos que estos niños y niñas y adolescentes puedan ir estableciendo a lo largo de la vida, más protección tendrán para para las diferentes adversidades con las que se pueden encontrar durante la vida. Les quiero decir que María Inés Frank se va a conectar en un rato, porque ella en este momento está dando una conferencia, está participando en una conferencia de la Conferencia Episcopal de Bolivia, y Martín Calí también va a conectarse en un rato, porque bueno, él tiene que terminar sus actividades laborales del día de hoy, se va también a conectar. Así que bueno, vamos a darle un poco inicio a esta presentación. Si a ustedes les parece, podemos utilizar el chat para hacer preguntas, para ir haciendo preguntas o haciendo algunos intercambios, ¿no? No necesariamente preguntas, contar algunas experiencias.
Si ustedes lo creen necesario en algún momento, también le podemos habilitar los teléfonos, no, los micrófonos, les podemos habilitar los micrófonos para evitar los ruidos, la hospedadora, que es María Emilia Costa, que está por ahí, está bueno, organizando esto de los micrófonos, pero si ustedes quisieran en algún momento, bueno, levantan la mano o lo ponen en el chat y habilitamos también el micrófono. Bueno, voy a compartir pantalla para poder compartir esta presentación que hemos preparado para ustedes en el día de hoy. Bueno. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Sí? Bien. Bueno, como les decía al principio, un poco el tema a abordar en el día de hoy tiene que ver con los modelos para la prevención de maltratos y abusos en la infancia. Antes de avanzar sobre algunas definiciones respecto de lo que es la prevención, de qué significa esto de prevenir o evitar que el maltrato o el abuso se produzca, vamos a ponernos de acuerdo en relación a algunas concepciones acerca de lo que es el maltrato en la infancia. Cuando hablamos de maltrato, siempre estamos pensando, de maltrato infantil sobre todo, siempre estamos pensando que hay una situación de violencia familiar de base, o en la mayor cantidad de casos que nosotros podemos observar, ¿no es cierto?, se produce esto de la violencia familiar. El maltrato infantil en realidad es amplio en sus concepciones, pero acá nos vamos a concentrar, ya vamos a ver algunos tipos de maltrato infantil para poder focalizar concretamente en estos modelos de prevención. El concepto de maltrato infantil nace como asociado, ligado a lo que es el maltrato físico, es decir, el maltrato infantil es aquel que puede constatar el médico a partir de lesiones concretas, normalmente lesiones físicas, que son muy señalizadas, por ejemplo, las quemaduras con cigarrillos, los pellizcones en determinadas partes del cuerpo, es decir, cuando inclusive, no sé si hay algún médico acá presente, pero cuando se estudia un poco desde ese lugar, desde el lugar de la medicina, hay como indicadores físicos concretos que nos hacen pensar, sobre todo a los pediatras, les hacen pensar en la posibilidad de un maltrato físico, ¿no? El maltrato infantil. Sin embargo, en la actualidad fue evolucionando ese concepto de maltrato infantil, ¿no es cierto?, hasta la situación actual, donde actualmente esas definiciones ya se basan en las necesidades y derechos de los niños. Y acá se pone en juego como un antes y un después, la declaración de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no es cierto? Esto pone un antes y un después justamente porque hay un cambio también de paradigma en cuanto a la concepción de sujeto respecto del niño, ¿no? Es decir, con anterioridad se pensaba, no, estaba la ley de protección integral, la ley de patronato, perdón, donde el niño era tutelado por el Estado a fin de resguardarlo. A partir de la Convención sobre los Derechos del Niño aparece un nuevo paradigma, a partir también en la Argentina de la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, la niña y el adolescente,
que lo convierte al niño en esto que hemos escuchado mucho últimamente, y que tiene que ver al niño como sujeto de derechos, ¿no es cierto? Entonces, un poco partiendo desde esa concepción, es que vamos a poder ir pensando que esto del maltrato infantil va más allá de solamente lo que la primera representación que uno tiene, que son los golpes físicos, y que aparece asociado directamente a ese daño corporal, que eso también obviamente está, pero que ahora hay un predominio de poder pensar que para que existan este tipo de problemáticas hay que pensar en las condiciones socioambientales que contienen o no a ese niño, a esa familia, también, que puede ser una familia violenta, pero que está inmersa en una comunidad que tampoco ha podido contenerla como comunidad y como sociedad. ¿Cómo define entonces la Convención de los Derechos del Niño al maltrato en la infancia? Dice que es toda violencia, perjuicio, uso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación a un niño mientras se encuentra bajo la custodia, ya sea de los padres o de cualquier otra persona, tutor, ¿no es cierto?, que esté a su cargo. Fíjense que es amplia. Acá, por ejemplo, también está el trabajo infantil, la mendicidad, o sea, hay la violencia institucional, bueno, esto se los estoy nombrando porque justamente son los que no vamos a desarrollar en esta presentación. La Convención sobre los Derechos del Niño garantiza 4 grandes derechos. El derecho a la supervivencia, que tiene que ver con tener cubiertas las necesidades básicas de existencia, es decir, alimento, abrigo, afecto, cuidado, protección. Derecho al desarrollo, aquellas cosas que necesitan para poder, esto que yo les decía, ¿no es cierto?, poder construirse como persona, desarrollarse evolutivamente de acuerdo a las etapas de su vida, ¿no es cierto? Por eso aparece la educación, el juego. El niño que no juega no es un niño sano, entonces ahí estamos, nos tiene que sorprender un poco, poner en alerta de que hay algo ahí que, bueno, que no puede estar funcionando bien. Después, el derecho a la protección de todas las formas de abuso, abandono y explotación, que ese sería como el grupo de derechos correspondiente a lo que nos convoca acá, aunque bueno, en realidad sabemos que está todo atravesado, ¿no? Esto es un poco a fines de poder definir nomás la problemática. Y bueno, y por último, el cuarto grupo de derechos es el derecho a la participación, a asumir un rol activo en su comunidad, ¿no? La posibilidad de expresarse libremente, bueno, de tener con quién reunirse y bueno, y crecer armónica y adecuadamente, ¿no es cierto? Bien. Según la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil se puede definir como cualquier acción, omisión de acción que viole los derechos de los niños y los adolescentes, ¿no? Y afecta la posibilidad de que disfruten de un grado óptimo de salud. O sea, todo aquello que va en contra de esos grupos de derechos que la Convención de los Derechos del Niño estipula, ya estaría en términos generales produciendo el maltrato infantil, ¿cierto? Eso me parece que es importante, sobre todo, me parece que tengo activado, perdón, la liñita, esas liñitas las estoy haciendo yo, si ustedes las están viendo. Bueno, lo que es importante acá tener en cuenta es que se va a llamar maltrato aquello que hago para maltratar, o sea, todo que tiene que ver con la acción en sí misma, pero también con aquello que dejo de hacer, por no brindarle la protección adecuada a estos niños, o el cuidado adecuado para el desarrollo normal
estos niños y adolescentes. De las diversas formas de maltrato que existen, como yo les decía, que están clasificadas, digamos, se suelen mencionar 4 como las principales. Tenemos el maltrato físico, que es esto que decíamos que es un poco lo más conocido entre comillas, ¿no es cierto?, que es cualquier acción intencional producida por el uso de la fuerza que provoque daños físicos en el niño, sean estos visibles o no. Bueno, esto de sean visibles o no, cuando se trata de maltrato físico, es porque en realidad, siempre que hay un adulto, ¿no?, que produzca ese maltrato sobre un niño, sobre un adolescente, que es consciente de este abuso de poder que está ejerciendo a través de ese maltrato. El castigo, por ejemplo, como modo de educación a través del maltrato físico sería un ejemplo. Bueno, trata siempre de ocultar y no dejar marcas, ¿no? Muchas veces, yo trabajo en salud como psicóloga, trabajo en un hospital general, muchas veces el discurso está puesto en esto de que es difícil encontrar la marca en aquellos maltratadores que saben cómo esconderlas o saben cómo dañar físicamente sin que se manifieste a nivel físico o que se vea a simple vista, ¿no es cierto? Otro tipo de maltratos que vamos a definir es el maltrato emocional psicológico, que constituye cualquier conducta verbal o no verbal que provoca en el niño o en el adolescente sentimientos de descalificación o humillación. Este tipo de maltrato es uno de los maltratos que están más invisibilizados, a veces hasta naturalizados, en el sentido de que, inclusive como sociedad, ¿no?, definimos, bueno, si es la forma que tiene ese padre de ponerle límites a su hijo, por ejemplo, ¿no? Que a veces sucede no solamente en el contexto de la familia, sino también sucede en el contexto escolar, en el contexto del, qué sé yo, del club, puede también suceder en el contexto de un grupo parroquial, o sea, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque justamente cuando las conductas se naturalizan, inclusive a veces es como que el que ejerce ese maltrato no lo tiene tampoco como registrado como tal, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todas esas cuestiones son importantes, poder tenerlas en cuenta para poder vertir posibles daños a estos niños, ¿no es cierto? Y el modo de agredirlos es a través de palabras, de descalificaciones, de insultos, vínculos que están en realidad atravesados por una cuestión de agresión, de violencia, de no reconocimiento del otro. Ahí hay otro ejemplo que es el aislamiento, es decir, cuando no se lo considera, por eso hay un maltrato emocional, cuando se lo aísla también del afecto, ¿no es cierto? Bueno, acá un poco retomamos esto que decíamos, esta violencia psicológica es proporcional a su invisibilidad, es decir, que el daño que produce es mucho mayor al constituirse de una manera invisible. ¿Por qué? Porque es muy difícil para que el que está en ese lugar de víctima lo registre como tal, y a la vez las posibilidades de que otros lo puedan observar como algo asociado al maltrato también son difíciles, ¿no? Y además, y sobre todo, porque las huellas no aparecen en el cuerpo, justamente, sino que son, podríamos denominarlas huellas más bien psíquicas, ¿no es cierto? Si son esas cicatrices que van quedando a lo largo de la vida y de la historia de un niño, si eso no se produce,
en ese momento no se produce algún tipo de corte, para poder reparar este daño que, bueno, que se produce a partir de este modo de relación, porque a veces también en la familia parece como un modo de vincularse, ¿no? Así, a partir del maltrato, o sea, de la descalificación, ¿no? de los malos modos, del decir de una manera descalificante, ¿no es cierto?, al otro, y muchas veces, cuando decimos esto del aislamiento, este modo de la indiferencia, que también produce mucho daño, ¿no es cierto? Porque en definitiva la indiferencia es no sentirse reconocido, ¿no? Es decir, para las personas, para el niño, para el bebé, inclusive el bebé cuando recién nace, es muy importante todo el vínculo que se va construyendo con su mamá, con su papá, o las personas adultas que estén en ese lugar, que estén ocupando esa función. Es muy importante que se produzca de una manera amorosa, ¿no? Porque eso es lo que va a ir construyendo un vínculo saludable, y que a la vez ese vínculo se pueda ir replicando en otros contextos a medida que el niño va creciendo y se va relacionando con otros adultos significativos, ¿no? Esa sería un poco la clave para poder pensar que si un bebé tiene este contexto de un vínculo de apego seguro, como lo llaman algunos autores, es, digamos, su desarrollo será saludable en relación a los vínculos que va a ir estableciendo a lo largo de su vida. Bueno, el otro tipo de maltrato que vamos a ver acá es el maltrato por negligencia. ¿Cuándo se produce el maltrato por negligencia? Cuando hay un padre, una madre, ¿no es cierto?, o el tutor de ese niño o esa niña o adolescente, que a pesar de ser económicamente capaz, digamos, no proporciona al niño todo lo que le debería proporcionar para cubrir sus necesidades básicas, por un lado, pero también todo lo que tiene que ver con lo afectivo, con lo emocional, ¿no? Todo aquello de que le priva, digamos, de manera intencional, ¿no? Deliberada. Y acá quiero remarcar esto de a pesar de ser capaz económicamente, ¿no? Porque muchas veces hay en las familias que en su contexto viven, digamos, en la pobreza, por ejemplo, y realmente muchas veces no tienen cómo bueno, brindarle justamente estas necesidades básicas, como son la alimentación, el abrigo, la seguridad, los cuidados médicos, ¿no es cierto? Pero eso está asociado directamente no a una no preocupación por esos padres, porque muchas veces nos encontramos con familias muy preocupadas porque justamente no pueden, y se dan cuenta que no pueden ofrecer digamos, estas necesidades, y se dan cuenta cómo esto afecta o afectará en el desarrollo del niño, ¿no es cierto? Bueno, esto es importante para no estigmatizar un poco la pobreza, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, bueno, un poco esto es lo que decíamos, es denominado como un maltrato pasivo, negligente, es decir, eso también es más difícil de visibilizar muchas veces, ¿no es cierto? Y cuando nos encontramos con este tipo de maltratos, realmente nos encontramos con situaciones muy complejas, ¿no? Y con un deterioro en los niños, que muchas veces, depende del momento en que lo encontremos, es muy difícil a veces de reparar, ¿no es cierto? Siempre hay algo para hacer, obviamente, siempre hay algo para, bueno, compensar aquello que no se pudo, bueno, o que no se está pudiendo en ese momento, dar para que ese niño pueda desarrollarse sin ese ambiente de carencias o de maltrato, en este caso particular, ¿no es cierto?
Bueno, acá hay unos ejemplos, bueno, por omisión, ¿no? Es decir, de aquello que no se hace intencionalmente, como que se refuerza esto, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir para no... Bueno, y después, por último, el cuarto tipo de maltrato que vamos a ver acá es el maltrato por abandono. El maltrato por abandono es cuando esto que yo les decía recién, cuando hay una ruptura con las figuras de apego. Las figuras de apego son los primeros vínculos, el primer vínculo fundamental para un bebé es su mamá, por supuesto, quien cumple las funciones nutricias, fundamentalmente, que son las primeras necesidades que el bebé tiene que satisfacer, junto con las otras necesidades que primero están muy ligadas a lo fisiológico, pero que a la vez están bañadas por esta cuestión afectiva y que son necesarias, ¿no es cierto?, que se puedan dar para que se establezca esta seguridad y confianza básica que se llama, ¿no?, desde la psicología, para que este bebé se desarrolle. Cuando eso no sucede, ¿no?, porque hay un abandono concreto, es decir, esa madre lo deja por diferentes motivos, ¿no es cierto?, o esa familia abandona a un niño, una niña, una criatura, un bebé, bueno, eso también deja marcas en el psiquismo de ese niño, ¿no es cierto? Cuanto más temprano es el abandono, mayor es la carencia, digamos, mayor es la marca psíquica que eso produce, ¿no es cierto? Acá, bueno, no nos vamos a playar en estos temas porque como son cada uno de estos grupos de maltrato, ustedes se dan cuenta de que son complejos en su definición y en su desarrollo, ¿no es cierto? Pero bueno, es un poco para poder ir mostrando estas definiciones previas a lo que es la prevención. Bueno, esto a cuenta del maltrato por abandono, es importante, y esto es importante pensándolo desde el punto de vista de la prevención, que muchas veces nos podemos encontrar con padres abandónicos, ¿no?, es decir, que abandonan a sus hijos, que también lo pueden abandonar afectivamente, aún estando presencialmente en la familia, pero que sin embargo la existencia de otros adultos significativos que puedan establecer buenos vínculos realmente con esos niños o con esos bebés, pueden de alguna manera compensar en ese momento esa carencia. Fíjense que acá menciona la familia, pero también menciona las instituciones de acogida, es decir, en nuestro caso acá en la Argentina, los organismos de protección de menores, que bueno, cuando no hay posibilidades de que una madre, un padre, una familia biológica se haga cargo de su hijo, bueno, aparece todo el proceso que tiene que ver con el cuidado en las instituciones del Estado, ¿no es cierto? Bien. Bien, hasta acá un poco los tipos de maltrato. Fíjense que tampoco pusimos acá el abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil es otro de los tipos de maltrato que sufren nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Pero bueno, es tan complejo, digamos, esa problemática, y bueno, después, bueno, si alguno de ustedes están interesados, tenemos otras capacitaciones que versan más específicamente sobre el abuso, ¿no? Pero no quiero dejar de mencionar que el abuso sexual infantil es uno de los tipos de maltratos bueno, que se definen como tal, y que también entrarían en esto que vamos a empezar a desarrollar ahora, que serían los modelos preventivos. Para empezar a hablar de los modelos preventivos, es importante poder definir qué es esto de la prevención. ¿Qué es esto de la prevención? Desde el sentido común sabemos que, bueno, prevenir, ¿qué es prevenir? Evitar que algo malo suceda, o que algo que pueda hacer un daño suceda. Hay diferentes niveles de prevención, y esto es desde una perspectiva
también más médica, ¿no? Es decir, esta clasificación de lo que es la prevención respecto siempre de las enfermedades, ¿no? Entonces, tomando obviamente el modelo médico, está la prevención primaria, secundaria y terciaria. Esto es aplicable también a otros ámbitos. Pensemos esto de la prevención primaria como aquella que se puede hacer desde diferentes efectores, puede ser de salud, o de diferentes sectores, la misma comunidad, el gobierno, para evitar que aparezca un daño. Por ejemplo, en las enfermedades, un plan de vacunación sería una prevención primaria, el control del niño sano sería como actividades que hacen a que se detecte antes de que aparezca ningún síntoma, ¿no? Que se prevenga posibles daños, ¿no? En poblaciones que se espera que puedan tener algún tipo de dificultad durante determinado momento, que pueden ser, bueno, en este caso obviamente los niños y los adolescentes, lo volvemos a repetir, como están en pleno crecimiento, bueno, se los considera en este sentido una población de riesgo. Y en el caso de el maltrato, también se los considera dentro de la población de riesgo por su condición de, digamos, de estar por debajo del poder de un adulto, ¿no? Y esa diferencia o esa asimetría en el vínculo que se produce entre un niño y un adulto, cuando ese adulto toma esa diferencia o esa asimetría en favor propio, ya está produciendo un abuso de poder, y dentro de ese abuso de poder podríamos mencionar cualquiera de los tipos de maltratos que existen y que están definidos, que todos conocemos, ¿cierto? Después, también se puede hacer algo desde el punto de vista de la prevención una vez que aparecen algunos síntomas, algunos indicadores, por ejemplo, en este caso de maltrato, ¿no es cierto? Entonces la prevención secundaria se da, digamos, en aquellos momentos en que se puede hacer como un diagnóstico precoz de una situación. Estamos en el momento de la detección, ¿no? Entonces, puede ser que empecemos a observar un niño que de repente cambie su conducta emocional, su rendimiento escolar. Esto que les decía al principio, un niño de repente empieza a dejar de jugar, ¿no? Es decir, son todas indicadores que nos advierten de que algo le puede estar sucediendo a este niño, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí también es, a partir de ahí uno puede habilitar actividades o tareas concretas que permitan justamente evitar que algo que puede dañar a ese niño suceda, ¿no es cierto? Y finalmente, la prevención terciaria, que es cuando el problema ya está instalado, ¿no? En términos médicos es cuando ya hay una enfermedad crónica, ¿no es cierto? Cuando hay una enfermedad crónica ya quizás no hay posibilidades de que, digamos, de curar esa enfermedad, ¿no? Pero sí, mediante algunas acciones se puede reparar el daño que causa esa enfermedad, ¿no es cierto? O rehabilitar, ¿no? Ese término también está asociado a la prevención terciaria, se utiliza mucho en psicología, se utiliza mucho en las problemáticas de adicciones, ¿no es cierto? Es decir, este concepto de la rehabilitación, pero bueno, tiene que ver justamente cuando ya el problema ya está definido, no es que hay que detectarlo, hay indicador, no, ya aparece el problema como tal. Y a la vez nos parecía interesante traer estos dos conceptos también de prevención, que es la prevención específica y la prevención inespecífica, que atraviesan un poco estos tres niveles, ¿no es cierto? La prevención específica tiene que ver con, justamente, reconocer que hay determinadas conductas
que va a permitir evitar el problema, ¿no es cierto? Por ejemplo, en términos médicos, si me pongo la vacuna, no va a estar la enfermedad. En términos de maltrato, por ejemplo, lograr una capacitación o una educación en el niño para que pueda detectar o pueda reconocer cuando está en peligro ante un abuso o ante un maltrato, sería un ejemplo de una prevención específica. Y después la prevención inespecífica es aquella que se hace teniendo en cuenta que todas las actividades del ser humano o de una comunidad que buscan promover la salud en general, no solamente la salud física, psíquica, sino también la salud espiritual, social, digamos, cualquier tipo de actividad de ese estilo puede promover conductas saludables. Y entonces, indirectamente, por eso es inespecífica, indirectamente va a lograr promover alguna conducta que evite ciertos riesgos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, por eso digo que están como entrecruzadas, ¿no? Es importante poder pensar en acciones específicas, pero también inespecíficas, ¿no es cierto? Algunos ejemplos de acciones inespecíficas son, por ejemplo, en los barrios, en las comunidades, proponer que los niños tengan espacios de juegos entre pares, bueno, que el deporte también, a partir del deporte y del contacto con otros, del buen contacto con los adultos, bueno, todo esto son actividades que se pueden considerar dentro de lo que es la prevención inespecífica, porque consideramos que eso produce un desarrollo adecuado, un desarrollo normal, digamos, dentro del desarrollo evolutivo, digamos, de los niños y los adolescentes. Bien, a ver, yo veo que acá en el chat hay, no sé si hay preguntas. Si ustedes ven que quieren interrumpirme, les vuelvo a decir, por las dudas entró alguien más, no hay ningún problema. Yo por ahí, como tengo la presentación acá abierta, no los veo a todos. Bueno. Ejemplo de prevención específica. Ahí, Brenda. Ajá. Bien. Bueno, no sé si se alcanzó a escuchar esto de la prevención específica. Es, por ejemplo, a mí siempre me gusta dar el ejemplo para que nos ubiquemos, por ejemplo, desde el punto de vista más médico, que es lo que más habitualmente estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Es decir, para prevenir una enfermedad, yo me pongo una vacuna, está el plan de vacunación, entonces eso es algo específico que se hace para evitar la enfermedad, ¿no? Una enfermedad X. Un poco pensándolo desde el punto de vista más social o comunitario, por ejemplo, un ejemplo de prevención específica para evitar que, qué sé yo, el maltrato o la violencia familiar, una cosa concreta podría ser elaborar folletos donde se informe, se dé a conocer lo que es la violencia familiar, las consecuencias que trae para los niños, para su desarrollo, o, bueno, o a través también de difusión de cuáles son los indicadores del maltrato infantil, del abuso sexual infantil. Bueno, ese tipo de cosas concretas se supone que evitarían la aparición de situaciones de maltrato, de abuso, al estilo de la prevención que les dije recién de la vacuna. ¿Qué sucede?
cuando se tratan de este tipo de temáticas o de problemáticas, donde en realidad interviene la cuestión subjetiva, la historia familiar, el contexto, donde hay mucha complejidad en relación a que se produzca una conducta. Ustedes saben que la violencia familiar no es fácil de cortar, la violencia en la pareja no es fácil de romper ese circuito, pero no porque no lo quieran cortar muchas veces, sino porque digamos, la historia de los vínculos de ese hombre, de esa mujer, si lo empezamos a investigar, seguramente tienen mucho de violencia anterior a esa situación circular que están viviendo en la actualidad y que uno puede observar en la actualidad. Entonces, no basta con decirle, que sería eso la prevención, un ejemplo de prevención específica, no basta solamente con decirle, mire que usted sí golpea a su mujer, esto le trae estas consecuencias y para usted estas otras, porque eso actúa de un modo, si se quiere, psicoeducativo, ¿no es cierto? Pero eso no modifica lo subjetivo, ¿no? Entonces por ahí estas problemáticas son como más complejas para poder pensar en una prevención específica así tan lineal, ¿no? Tan causa-efecto. Es más, o sea, no es que se descalifica la específica, ¿no? Todo esto también es importante hacerlo, que ahora lo vamos a ver en los modelos de prevención. Pero si no hay también, digamos, otros tipos de actividades, de acciones inespecíficas, que es donde realmente yo a través de esas acciones inespecíficas lo que estoy tratando de hacer es restablecer vínculos o establecer vínculos saludables, quizás con otras personas de la comunidad, que sí pueden ser amorosos con los chicos, que sí pueden ser contenedores, que sí pueden escuchar sus necesidades, ¿no? Y eso va a generar un vínculo diferente al que a lo mejor están viviendo en su propio hogar, con sus propios padres, ¿cierto? Bueno, no sé si se entendió el ejemplo que les quise dar. A ver. Ajá. Ay, Sandra dice que, a ver, trabajamos con talleres de educación emocional y educación para la salud de los niños. Eso en algún punto, ahora vamos a ver un modelo que está asociado con eso. En algún punto es prevención específica, porque uno toma puntos y temas concretos que quiere trabajar y que quiere transmitir para que se produzca algún tipo de cambio, porque a veces también es importante saber que la información es importante para saber qué está bien y qué está mal, porque no todos los que producen maltrato están atravesados por una situación, a veces tiene que ver con una cuestión de la transmisión de cómo aprendió, digamos, a relacionarse, ¿no? Entonces, empezando a conocer un poco más y a la vez teniendo vínculos diferentes, como decía recién, bueno, ahí puede haber algún tipo de cambio. Los docentes, dice Romina, los docentes de nuestro lugar debemos estar atentos y ayudar a nuestros niños, no tener temor a involucrarnos. Eso es algo muy importante. Para recuperar daños que le causaron, si efectuamos un taller de cosas podemos hacer. Bueno, vamos a ir avanzando, capaz que algunas de estas preguntas las podemos ir respondiendo. Bueno, y si no las retomamos después. Aquí tratamos de trabajar en diferentes tipos de modelos, o en modelos preventivos posibles. No son los únicos, no es el único modo de abordar esta problemática. Un poco se basan en esto que introduje hace un rato, ¿no es cierto? El primer modelo, que es el modelo orientado a reducir la exposición de los niños, es un poco de prevención inespecífica, pero también, fíjense que están los manuales de buen trato, códigos de conducta, o sea,
hay elementos concretos que están del lado de lo específico, ¿no es cierto? Otro tipo de modelos está focalizado en la capacitación de los niños, otro tiene que ver con darle importancia y un lugar esencial a la educación integral de la sexualidad. La educación sexual integral es muy importante, no solamente en la escuela, que sí tiene que estar, por supuesto, pero también en los diferentes otros ámbitos donde se desarrolla el niño, y fundamentalmente en la familia, ¿no? Decimos siempre que la familia es la primera educadora, y no es que el niño tiene que esperar ir a la escuela para poder empezar a hablar del tema de la sexualidad. O sea, el niño no empieza a hacer o sea, su sexualidad comienza a desarrollarse desde su nacimiento, digamos, ¿no es cierto? Entonces, poder hablar con los niños cuando vayan entendiendo y a los términos que ellos puedan comprender, y a partir de lo que ellos a la vez puedan ir preguntando, es parte de la educación sexual integral que uno va haciendo durante la crianza de sus hijos, ¿no es cierto? Y que también desde diferentes lugares, donde desarrollemos en el acompañamiento de esas familias, porque muchas veces no es fácil. Sabemos que todo lo que tiene que ver con la sexualidad es un tema que es muchas veces difícil de tratar, por eso está bueno poder tener estos espacios y poder hablarlo. Son temas que generalmente son tabú, y que son importantes poder ponerlos en palabras, porque los chicos necesitan escucharlo también de sus padres, ¿no es cierto?, en su momento. Y bueno, y el cuarto modelo que pusimos acá tiene que ver con el cuidado del ambiente escolar, que es un poco esto de que nosotros eso lo desarrollamos mucho también en otras capacitaciones, que es ofrecer ambientes seguros. Es decir, hacer todo lo posible para que los ambientes donde los niños normalmente transitan, que es la escuela, el club, la parroquia, la misma familia, sean ambientes seguros, ¿cierto? Bien, como vamos a ir viendo cada uno, vamos a empezar con el primero. Estoy mirando también la hora por las dudas. Bueno. Cuando hablamos de modelos orientados a reducir, que se los pasé rápido, a reducir la exposición de los niños, tiene que ver con poder crear ambientes donde los niños, donde se le evite, digamos, tener ambientes digamos, que pueden ser perturbadores para su desarrollo y que pueden ser facilitadores para un maltrato, el que sea, ¿no es cierto? Entonces, una de las tareas o del conjunto de tareas que se pueden hacer dentro de este modelo sería proporcionar habilidades para la vida a los niños y adolescentes. ¿Qué es esto de habilidades para la vida? La Organización Mundial de la Salud define a esto de habilidades para la vida a la capacidad que una persona tenga para poder enfrentar con éxito las exigencias y desafíos de la vida diaria, y para poder mantener un estado de bienestar, ¿no es cierto?, mediante un comportamiento positivo y adaptado en interacción con los demás. Un poco esto que decíamos, que tenga un buen desarrollo social, cultural, dentro de su propia comunidad, ¿no? Las habilidades para la vida promueven un comportamiento, en ese sentido, más saludable, no solamente con los demás, sino también consigo mismo, porque ahora vamos a ver que estas habilidades también les permiten tener cierto conocimiento de sí mismo, ¿no es cierto?, que es importante bueno, lograr en los niños. Ustedes se van a dar cuenta acá que hay diferentes características que también van a depender de
digamos, de la edad del niño y del adolescente, es decir, vamos a esperar cosas o habilidades, que vayan desarrollando habilidades. Los niños, cuando son muy chicos, van a ser distintas obviamente a las que cuando ya comienzan a tener un rol social, primero cuando pasan a la primaria y después cuando pasan a la secundaria, ¿no? Que un poco la escolaridad también nos permite ver esas diferencias en cuanto a las características evolutivas, ¿no es cierto? Las habilidades para la vida se aprenden principalmente a partir de la convivencia. Ahí tenemos otro ejemplo de prevención inespecífica, ¿no? Es decir, esta habilidad que me va a proteger, digamos, justamente va a poder empezar a desarrollarse a partir de los vínculos que voy a ir estableciendo en el día a día, en la cotidianeidad, ¿no es cierto? Eso habla de la convivencia, de la interacción social y de la observación, ¿no es cierto? Todos estamos de acuerdo de que todo lo que los niños observan se incorpora, ¿no es cierto?, como de una manera, como fuego, digamos, ¿no es cierto? A veces, inclusive, es muy perjudicial para los niños cuando se dice una cosa y el niño observa otra totalmente distinta, ¿no es cierto? Eso también es es otro modo de producir maltrato, sobre todo emocional, en ese caso, ¿no es cierto? Bien, y acá están un poco eso que yo les decía, las habilidades propuestas por la Organización Mundial de la Salud, que, bueno, todos como personas deberíamos ir desarrollando para que después sean factores protectores frente a las adversidades. El autoconocimiento, la empatía, la comunicación efectiva o asertiva, la capacidad para las relaciones interpersonales, pensamiento crítico. Se dan cuenta que son todas habilidades que lo que hacen es producir seguridad y confianza en sí, en uno mismo, y bueno, y lograr que frente a un posible maltrato, el niño o el adolescente pueda defenderse, digamos, ¿no es cierto? Otro de los aspectos que podemos tener en cuenta dentro de este tipo de modelo es trabajar a partir de los factores de riesgo y de protección. Eso también es muy importante y muy interesante tenerlo en cuenta cuando trabajamos con niños y con adolescentes. Siempre van de la mano los factores de riesgo con los factores protectores. Cuando nos encontramos en una situación compleja, siempre está bueno poder preguntarnos, ¿cuáles son las condiciones o los factores que están, que pueden poner en riesgo a este niño? Y cuáles aquellas condiciones que tiene el entorno y el niño en sí mismo como protectores, digamos, para no desencadenar situaciones de maltrato, ¿no es cierto? Entonces, por eso definimos los factores de riesgo como condiciones individuales, familiares y sociales que pueden desencadenar situaciones de maltrato. Esas serían las situaciones de riesgo, ¿no es cierto? En ese punto tienen un valor predictivo. Tienen un valor predictivo, pero esto también es importante, no debe ser utilizado de una manera determinante, categórica. Son factores de riesgo, que hacen es advertirnos que algo puede estar sucediendo. Esto que recién una de ustedes, docente, decía, nosotros los docentes tenemos que estar como tratando de detectar esa situación, estar alerta ante ciertas situaciones, ciertos indicadores. Eso es muy importante. Pero no asociar todo directamente digamos, a causas a causalidades en realidad muy simplificadas. Es decir, nos advierten para que observemos más, para que lo atendamos más quizás a esa situación, pero no para estigmatizar ni definir una situación solamente por un par de factores, ¿cierto? Bueno. Por eso dice que la presencia de estos factores
en una familia no significan siempre y necesariamente que se va a producir la desprotección. Porque a veces nosotros tenemos como un recorte de la situación y nos perdemos el otro contexto, ¿no es cierto? Porque por ahí vemos padres abandónicos, padres negligentes, padres que no se ocupan de sus hijos, y eso sí, son factores de riesgo, por supuesto, pero tal vez hay, y quizás eso amerita de que uno se preocupe por esa situación y conozca un poco más. Y si en ese conocer un poco más no encuentra un entorno que a lo mejor pueda como acompañar a estos padres que tienen esta característica, bueno, a lo mejor ahí cambia la cosa, ¿no es cierto? Bueno, no quiero irme de más porque ya en un ratito entra Martín y yo, bueno, no quiero abrumarlos tampoco a ustedes. Bueno, bueno, esto que está, el último puntito también es importante. Hay factores de riesgo que a lo mejor para una determinada familia, ese factor de riesgo produce una situación de maltrato o negligencia, pero a lo mejor en otra familia totalmente diferente, como ya les decía, que a lo mejor tiene una red, sea en la comunidad o en la misma familia, puede ser que eso ayude a soportar un poco y a compensar esto que los padres tal vez no puedan, bueno, no puedan producir, digamos, sobre todo ese vínculo saludable, digamos. Bueno, la presencia entonces de factores de riesgo siempre indica una posibilidad, ¿no? Pero no la confirmación exacta de los malos tratos. Entonces solamente la indicación va a ser cuando encontremos síntomas o signos visibles, que pueden ser físicos, emocionales o conductuales, que esos están muy bien definidos, no lo vamos a definir acá, para poder seguir avanzando, o también, y fundamentalmente, cuando hay una revelación por parte del menor. Y eso es muy, muy importante, que estemos atentos a tener una escucha en esos casos, ¿no? A no asustarnos, a no interrumpir, a no querer saber más de lo que el niño o el adolescente nos está diciendo. Bueno, en esos casos también a seguir con lo que hay que seguir de manera de protocolo que existen ya, obviamente, en todos lados. Acá en Entre Ríos, por ejemplo, hay un protocolo de actuación que nos obliga a las diferentes instituciones de los diferentes sectores, educación, salud. Bueno, en la Arquidiócesis de Paraná también, a nivel de arquidiócesis hay cierto protocolo de actuación que se asocia a ese protocolo, obviamente, que estamos obligados desde la educación o desde salud, digamos, cuando sucede algo de maltrato, de abuso en las parroquias, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso de lleno hay que, obviamente, hacerlo. No hay que dejar, porque si no ahí estaríamos siendo negligentes nosotros, ¿no es cierto? Como adultos responsables de, bueno, ya sea que estemos trabajando en una escuela, en una parroquia, o en la misma comunidad, ¿no es cierto? Bueno, deben ser tratados respetando la intimidad, ¿no? Bueno, eso que un poco es lo que estabas diciendo, comunicados a profesionales idóneos, siempre pensando en el beneficio del niño y de su familia. Siempre es importante distinguir, por ejemplo, si el maltrato se trata de un abuso, si el abuso es en el contexto de la misma familia, o sea, si es intrafamiliar o si es extrafamiliar, porque ahí las formas de intervención que tenemos son diferentes, están estipuladas, por eso, bueno, es importante tenerlas en cuenta. Y a la vez, como dijimos, es importante tener en cuenta los factores de protección existentes. Vamos a avanzar. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la aparición de la desprotección infantil? Acá nosotros los agrupamos en
en estas áreas, como se expresa en el siguiente cuadro, que serían las características de los padres o de los cuidadores, las características de la familia, o las características del niño, de la niña o el adolescente, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las características de los padres, papá, mamá, los cuidadores, en sí, que están en esa función, podemos tener en cuenta, bueno, cuáles son las características de personalidad, la historia de protección en la infancia de esos padres, eso que decíamos hace un ratito, si esa familia está atravesada por problemáticas de consumo, ya sean de sustancias o de alcohol, las actitudes y conocimientos en relación digamos, a sus propios hijos, y a lo que sería la crianza, ¿no? Muchas veces, no directamente, pero muchas veces la edad de los padres, ¿no? Cuando son padres muy jóvenes, también puede llegar a ser un factor. Pensemos que, yo cuando lo estoy diciendo estoy tratando de no ser tan determinante y de no hacer un listado de factores de riesgo, porque en realidad se tienen que dar como asociados o articulados un conjunto de factores de riesgo, que en realidad acá porque lo estamos analizando así como de una manera muy esquemática, pero en realidad es interesante cuando uno se está frente a una situación, y en esa situación va como anudando como ciertas condiciones que va escuchando de estos padres, que va observando también en la estructura familiar, cuando ya hablamos de la familia, en el vínculo, en la relación vincular de estos padres entre sí, por eso la cuestión de la pareja, si hay o no violencia, si está atravesando situaciones de estrés, de desempleo, de pobreza, ¿no es cierto? Que, bueno, son todos como características que se van anudando ahí y que en conjunto pueden producir factores de riesgo, ¿cierto? En cuanto al niño, también cuando hablamos de la edad, un factor de riesgo, cuanto más chico es el niño, más desprotegido, porque bueno, primero porque los primeros años de vida el niño no tiene cómo expresar a través del lenguaje, lo puede expresar sí, si bien a veces es más difícil de detectar, pero lo puede expresar a través del cuerpo, lo puede expresar con algún síntoma particular, ¿no? Es decir, por ejemplo, a medida que el desarrollo evolutivo de los niños va marcado por diferentes logros que va teniendo, ¿no? Qué sé yo, que de los alimentos, de pasar a tomar la leche, a pasar a los alimentos sólidos, después de tener el control de esfínteres, de lograr la marcha, bueno, todos esos son logros normales. Cuando algo de eso se detiene, ¿no? De una manera abrupta, bueno, ahí hay un indicador de que algo le puede estar pasando al niño. Entonces, bueno, esa es la diferencia con un niño que ya tiene la capacidad del lenguaje, que es una capacidad simbólica que permite en algún punto expresar lo que le está pasando, si el niño tiene esas habilidades sociales que estuvimos charlando ahí hace un ratito. Otras características del niño que pueden ser situaciones, factores de riesgo son, bueno, las conductas, violencia, bueno, un poco, varias de estas cosas ya las hemos dicho en otros lugares, ¿no es cierto? Características del entorno, es decir, un entorno que no es contenedor, un chico que está prácticamente todo el tiempo en su casa, y en su casa vive un clima de violencia, un clima de maltrato todo el tiempo, que el chico empieza a no ir a la escuela o que falte mucho. Todas esas son factores que se pueden pensar como factores de riesgo. Y los factores de protección constituyen el conjunto de indicadores físicos, conductuales y sociales, tanto del niño como de los adultos, y de los recursos disponibles a nivel educativo, que contribuyen a justamente proteger, ¿no? Es decir,
a establecer las condiciones necesarias para que ese ambiente sea, en vez de inseguro, protector, ¿no es cierto? Entonces reduce o evita que se produzcan daños, ¿no es cierto? Son aspectos del entorno o de las personas que pueden influir, en este caso, de manera positiva en la vida de los niños, ¿no? Y los ayudan a crecer de mejor manera, ¿no es cierto? En condiciones más saludables, ¿no? En las situaciones en las que se detectan factores de riesgo, así como los casos en que se confirma la presencia de maltrato, esto que les decía al principio, es importante observar y detectar si existen o no y cuáles existen como factores de protección, porque el hecho de que esté ahí presente, que estén ahí presentes esos factores protectores, nos van a permitir un mejor pronóstico en la evolución una vez que se haya producido el maltrato, lamentablemente, ¿no es cierto? Bien. Algunos ejemplos de factores de protección. A ver, vamos a ver. Podemos encontrar en la familia, en la comunidad, y en los servicios profesionales. Y también en los mismos niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Vamos a ir pasando para poder avanzar, porque esto es algo que... Bueno, dentro de este modelo, seguimos estando dentro del primer modelo, ya vamos terminando este modelo, es la cultura y la pedagogía del buen trato. Aquí como adultos protectores y conscientes que la responsabilidad de la educación de la infancia y la adolescencia estamos llamados a procurar su desarrollo integral, ¿cierto? Entonces, un poco esto que también veníamos conversando, es decir, construir vínculos que posibiliten la autonomía y el crecimiento personal y social de los niños. Bueno, vamos disculpen que lo pase un poco rápido, pero igual es algo que hemos venido charlando. Bueno, y por último la educación emocional, que bueno, hoy una de las docentes lo traía acá. Es un proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales. Entonces, en este punto, es prevención inespecífica, ¿no es cierto? Es decir, todo aquello que podemos promover, que promueva justamente ese desarrollo de ese tipo de competencias, lo que hace es que ese niño se sienta seguro, confiado en sí mismo, y sepa distinguir un ambiente en el cual puede estar en riesgo, y sepa qué hacer, cómo hacer, que tenga confianza que pueda reconocer a un adulto de confianza y contarle qué es lo que le está pasando, que sería como un punto importantísimo, porque cuando hay un maltrato o cuando hay una situación de abuso, lo más difícil para el niño es encontrar un adulto en quien confiar, porque justamente desde el mundo adulto es que también aparece la amenaza con ese abusador o con ese maltratador. Y muchas veces ese abusador y ese maltratador, bueno, lo amenaza y lo pone como en una situación de indefensión tal que lo paraliza y que muchas veces hace de que eso justamente se cronifique en ese maltrato o en ese abuso. Bueno, a ver, quiero ver el chat. Ajá, bueno. Hasta acá, ¿alguno quiere decir algo que quiere que le habilitemos
que le habilitemos micrófono, si no, lo vamos a invitar a Martín. A ver. Si quieren, dejo de compartir un poquito. Ahí está. Nos volvemos a ver todos. Martín, si vos estás por ahí, yo... Ahí está, ahí te veo. Ahí te veo. María Emilia, si vos le querés desmutear el micrófono a Martín. A ver. Mientras tanto voy leyendo. ¿Está? Hola, Ahí está. hola. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bueno, ¿Cómo estás? bien, muy bien, muy bien. Bueno, Paula recién nos estaba contando un poco respecto a estos modelos de prevención que se presentan, bueno, que queremos ofrecer un poco, que no necesariamente un modelo tenga que ser excluyente de otros. Entonces, nos parece importante advertir estas cuestiones, ¿no? De que podemos integrarlos y podemos tratar de sacar un modelo propio, y pueden haber seguramente otros modelos también de presentación. Respecto de lo que yo venía leyendo en el chat, hay mucha información también en la página de la Comisión de Prevención, comisiondeprevención.com.ar. Ahí van a encontrar protocolo, van a encontrar toda la legislación vigente, todos los trabajos que se vienen haciendo, la capacitación. Y ustedes saben, nosotros estamos concentrados especialmente con Paula y con Marinés, de trabajar en lo que es la prevención, y la prevención exige también todo un trabajo de capacitación y de tratar de formar a los adultos especialmente, que son los encargados de dilatar mucho más la cuestión, por una cuestión de tiempo y respetarle también sus horarios. Queremos mostrarle este segundo modelo, el primero que Paula nos venía comentando, este modelo orientado básicamente en reducir tratar de que los niños estén lo menos expuestos posible con estos métodos de protección, con indicadores que también nos pueden alertar y que nos pueden despertar así cierta, bueno, encender nuestras alarmas frente a algún tipo de naturaleza, de abuso, ya sea de violencia, ¿no? Porque el abuso también es una especie de violencia que a veces sufren los niños, y que, bueno, especialmente estos chicos, como decía Paula bien hoy, que con mucho menos recursos, a veces la manifestación se hace, bueno, a través de otros indicadores que tenemos que apreciar. Pero específicamente en este modelo que les queremos presentar está focalizado en la capacitación de los niños, es decir, en tratar de reforzar por todos los medios, fortalecer la posición, en cierto modo, empoderarlos, ¿no? Darles algunas herramientas para que estos chicos eventualmente puedan, bueno, afrontar alguna situación, puedan identificarla, ¿no? Todo lo que sea formativo. Creo que para muchos de lo que leía en el chat, que muchos son docentes, digo, junto con el modelo que recién señalaba Paula, especialmente esto que hemos visto en tantos proyectos educativos dentro de los colegios primarios, especialmente esto de educar para la paz, donde se desarrollan todas estas ideas tendientes a fortalecer un poco el clima institucional, digo, que los chicos se relacionen de un buen modo. Bueno, en este modelo, que ya no está vinculado a lo que recién mencionaba Paula, sino en focalizar en la capacitación, en reforzar y fortalecer esa situación, nos encontramos con un cierto cúmulo de cosas que, ¿no? Que cuando nos empezamos a leerlos y a pensarlos, nos damos cuenta de que quizás son muchas cosas que le estamos pidiendo a los chicos, ¿no? Pero bueno, no está mal. Creo que todo esto tiene un aspecto sumamente positivo, que es que el chico también pueda advertir algunas señales de algún posible abuso. En particular,
lo que, si podemos apuntar así rápido, decimos, bueno, los estamos entrenando a los chicos en estas habilidades para que, fíjense, identifiquen señales de alarmas, para que discriminen conductas buenas, malas, de las confusas. Digo, cuando empezamos a hacer un punteo de todo lo que queremos lograr, está buenísimo en la teoría, está genial, pero quizá es que le estamos pidiendo mucho a estos niños, y sobre todo pensando en que cuando hablamos de niños, según la Convención de los Derechos del Niño, estamos hablando de un chico desde el nacimiento, de la concepción, sabemos que tenemos personas, pero desde el nacimiento hasta los 18 años se considera niño, ¿no? Y las herramientas que eventualmente puede tener un adolescente pueden ser muy distintas, sabiendo que nuestra legislación, pues, Argentina, específicamente de 2015 en adelante, les da muchas habilitaciones hoy a los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, un adolescente de más de 16 años puede autorizar algún tratamiento médico invasivo o no invasivo sobre su propia persona. Entonces, estamos dando mucho a los menores, y quizá, bueno, tendríamos que ver si están acordes a la capacidad que ese chico pueda tener en ese momento específico del desarrollo madurativo que pueda llegar a tener. Entonces, bueno, le pedimos, o a través de estos programas focalizados en la capacitación de los menores, estamos hablando de identificar estas señales de alarma, de discriminar entre las conductas buenas y malas, ¿no? Que a veces es tan difícil, a veces los adultos no saben muy bien, con mucha precisión, pero bueno, es un modelo que apunta a esto, al aspecto bien formativo, y que a veces está muy en la naturaleza de los docentes, esto de, bueno, formemos, estimulemos, digo, hagamos programas de desarrollo para que los chicos puedan conocer cada vez más. Pero además, fíjense, este programa nos pide también que los chicos puedan diferenciar partes del cuerpo privadas de las públicas, lo que está bien, digo, no estoy criticando el modelo, estamos solamente dando algunos lineamientos respecto de cómo este modelo de prevención se focaliza en esta capacitación, en la posibilidad, en la potencia, digo, lo que se espera, ¿no? Que el chico rechace contactos no deseados, ¿no? Que el chico, bueno, que busque ayuda en adultos de confianza, cuando a veces el abuso es cometido por un adulto, entonces es también a veces difícil que el chico quiera confiar, pero siempre hay personas referentes, personas, como decían en el chat, que hay muchos docentes que se involucran y que tratan de, bueno, de estar a disposición de estos niños que a veces encuentran dentro del ámbito educativo un lugar de seguridad que a veces no lo tienen, o lo tienen, o no lo poseen dentro de sus ámbitos familiares. Pero además, fíjense también el tema de que el chico también, por todos los medios, evite este compromiso de guardar secreto, porque también esto es un indicador, bueno, el chico mantiene el secreto porque le dijeron que con esto tenía algún beneficio, digo, y que la verdad es que no lo ayudó para nada, o reforzar este sentimiento de culpa, decir, bueno, por tu culpa, si vos llegás a denunciar o decir algo, las consecuencias será que algo malo le va a pasar a tu mamá. Y digo, y un chico, un niño, claramente no quiere que le pase nada ni a sus hermanos, ni a su familia. Entonces, bueno, formarlos en este aspecto nos parece, digamos, muy, pero muy saludable. Ahora, este modelo, tenemos que ser cuidadosos, si pasamos a la siguiente placa, tenemos que ser cuidadosos porque no podemos pensar en un formato estandarizado, ¿no? No generalizamos, decimos siempre esto, digo, el niño que tiene 8 años actúa de esta manera. No, a ver, sabemos que eso no es así, que a veces chicos de la misma edad tienen una situación absolutamente dispar entre un chico de 8 años, no es lo mismo, a veces, digo, el sistema educativo nos permite que, bueno, los chicos que nacieron hasta julio, nos juntamos chicos que tienen 7 con los que tienen 8, y a veces la madurez que va a tener un chico de 7 años y la experiencia, de acuerdo a estos factores de riesgo que también indicaba Paula, también pueden ser muy distintos. Pero hay que, digo, no podemos pretender universalizar y decir, bueno, todos los chicos de 12 años son todos
no, entonces, estandarizar es como, podría llevarnos o nos puede inducir a algún tipo de error. Siempre respetando el momento evolutivo. ¿Cuántas veces encontramos un chico de 11, 12 años que está haciendo cosas de niños y que está buenísimo que sea así? Y chicos de 11, 12 años que vos decís, tienen una calle que a veces asusta, ¿no? Entonces, bueno, respetar este momento evolutivo del niño nos parece muy prudente, por eso atender a la formación nos parece bien, pero tratar de respetarle los momentos evolutivos de maduración que cada chico eventualmente pueda ir presentando. Más adelante, bueno, decimos, es cierto que si una persona como ventaja, una persona informada tiene más chance de poder tener armas para poder defenderse frente a algún tipo de ataque, pero el problema que nos puede llevar este modelo eventualmente puede ser una sobrecarga, ¿no? Y a mí se me ocurre esta metáfora futbolera, discúlpenme, pero de patear la pelota para la cancha contraria, es decir, tirarle la responsabilidad al chico de que, bueno, él tiene que darse cuenta, él tiene que entrar, él tiene que saber, él a partir de lo que recibió como instrucción, tiene que aplicarlo. Y no tenemos que olvidarnos que los adultos somos nosotros. Es decir, no tenemos que, bajo ningún concepto, evadir eventualmente la responsabilidad que nos pueda llegar a corresponder como adultos responsables de estos niños, ya sea en el ámbito, ya sea como padres, ya sea como familiares directos, ya sea como personas encargadas, por ejemplo, de impartir educación desde el nivel inicial o una guardería hasta, bueno, hasta en cualquier ámbito educativo, donde sabemos también que siempre se va a dar esta relación asimétrica y que debemos tratar de mantenerla de esa manera, no solamente para protegerlos a los chicos, sino también especialmente para protegernos también a nosotros, eventualmente los que estamos en el ámbito educativo. Entonces, bueno, ver si en realidad este chico está realmente preparado para soportar toda esta carga de información y esta carga de obligaciones que a veces el modelo puede pretender. Por eso digo, no es que el modelo esté mal, es que seamos cautos respecto de cuánta información y si le vamos a ir respetando este proceso de evolutivo de madurez del niño. Yo me hice algunas anotaciones, ojo, los adultos responsables somos los que debemos proteger, ¿no? No le tiremos la mochila, lo cargamos con datos al menor, que siempre va a tener más herramientas y conoce, pero bueno, lo que decía recién. Entonces, nosotros vemos que dentro del ámbito del formato de focalizar en la capacitación del niño, este modelo preventivo no está mal, pero debemos hacer un trabajo quizá más integral, más complementario, más amplio, que abarque por ahí todo el aspecto de la sexualidad, para evitar que vean también eventualmente este tema de la sexualidad y del desarrollo natural y normal y sano y saludable como algo negativo. Entonces, por eso en la placa se establece esto de trabajo previo, positivo, siempre tratar de estimular para que conozcan, pero no desde el, bueno, guarda porque, con encender las alertas permanentemente, sino que, bueno, que el chico vaya haciendo su desarrollo, pero es muy delicado, ¿no? Pero sin afectar eventualmente la sexualidad y que no lo vean a la temática de la sexualidad, que es mucho más integral que la genitalidad, esto me parece que está clarísimo, es un desarrollo mucho más integral y eso es lo que un poco se apunta cuando se plantea este modelo. Entonces, está bueno que los chicos conozcan, es muy bueno, es muy importante, pero que verlo de una perspectiva más amplia, más genérica, donde podamos hacer este trabajo más integral. En la placa anterior nosotros encontramos con esto, con un modelo que nos ofrece este otro modelo, un tercer modelo, prevenir estos abusos, esta violencia, esto maltrato que a veces sufren los chicos, desde la educación integral de la sexualidad, es decir, pensar en un modelo
que sea más abarcativo, y que está buenísimo porque nos aporta un poco, tomando los modelos que recién mencionaba Paula, de este primer modelo bueno, promover habilidades más genéricas para bueno, lidiar con las situaciones adversas, y que a veces estamos acostumbrados a escucharlo o verlos en las escuelas primarias, esto de, bueno, educar para la paz, bueno, tratemos de integrar, evitar el bullying y un montón de otras cuestiones. Bueno, nos parece muy bueno tomar este elemento, pero también podemos tomar del modelo o del segundo modelo, la segunda placa, podemos tomar de este segundo modelo estas herramientas que van a empoderar, que lo van a poner al niño especialmente en una situación de mayor protección, porque conoce, porque sabe o va a poder eventualmente distinguir algún trato que pueda ser inadecuado, pero siempre respetándole a la etapa, la instancia evolutiva de maduración que vaya teniendo este sujeto. Entonces, nos parece que es un modelo que es más integrador, que es más abarcativo, que nos ofrece esta oportunidad. Por otro lado, si avanzamos un poquito más, decíamos, un modelo no excluye al otro, lo decíamos al principio, y deberíamos complementarlos, deberíamos trabajar en esto de manera complementaria según este modelo. Y si seguimos avanzando en la diapositiva, por eso decíamos ahí que uno no excluye el otro, decimos que en este modelo de educación integral de la sexualidad, tenemos que, bueno, estar atentos a los aportes que nos van brindando, por ejemplo, en las primeras etapas del desarrollo del niño, todo lo que es la información no verbal, todo lo que el chico, hoy decía Paula, que sea coherente lo que nosotros decimos con lo que hacemos. Nos parece fundamental esto, porque el chico aprende en base al ejemplo. Es decir, si en la casa le dicen, mirá, no tenés que pegarle a tus compañeros, pero él ve que en la casa el padre le pega a la madre o le pegan a la criatura, digo, y uno ve que se respira un clima de violencia, digo, el mensaje va a ser incoherente, el chico no va a entender de qué le están hablando, entonces ese chico difícilmente tenga alguna habilidad, y seguramente van a venir todos los problemas a la escuela primaria. Este chico que no aprende, este que no entiende. Digo, pero ¿qué patrones de autoridad ha tenido en la infancia, en la primera infancia? ¿Cuánto de lo que vio en realidad fue un discurso muy bonito para afuera, pero hacia adentro vivía el chico en una situación más precaria, vulnerable, bueno, que pueda llevar a no coincidir, ¿no? Y esto también para los adultos, no queda reservado para la primera infancia, esta coherencia que le pedimos siempre al adulto, ¿no? Que trate en lo posible de ser coherente con el mensaje que estás transmitiendo, ¿no? Uno se manifiesta de manera verbal, pero de manera no verbal los chicos están mirándonos, sobre todo para los que hacemos o trabajamos en docencia, nos están mirando permanentemente, qué es lo que hacemos, cómo nos movemos, cómo es nuestra relación con los demás. Entonces esto parece importante en materia, sobre todo para que el mensaje sea también más unívoco, bueno, que sea más coherente, bueno, en principio mucho más creíble también, ¿no? Claramente. Y por supuesto, a medida que el chico va desarrollando estas habilidades lingüísticas y tiene un proceso de comunicación verbal, bueno, hay que tratar de facilitar por todos los medios que el chico también tenga esta confianza para poder comunicar lo que le va pasando, ¿no? En este modelo donde la información y el diálogo parece indispensable, ¿no? Y te das cuenta a veces cuando dialogás con adolescentes y te das cuenta que charlan con sus padres y que tienen un nivel de vinculación bastante más aceitado, y nos damos cuenta los que hacemos docencia, yo vengo de una escuela recién, y la necesidad que muchas veces tienen los adolescentes de hablar. Y encuentras muchas veces en el ámbito escolar a la maestra de primaria o al profesor de la secundaria, encuentran en esos ámbitos a veces el diálogo que a veces no encuentran a veces en su casa, ¿no? Sabemos que vivimos acelerados, a una velocidad que todo va rápido, tenemos que ir tapando agujeros y todo transcurre a una velocidad vertiginosa, pero bueno,
quizá tomarnos el tiempo para también charlar con nuestros hijos, preguntarles qué les pasa, ir advirtiendo estos mensajes de a veces de comportamiento, que uno dice, hay algo que no me cierra, ¿qué le está pasando? Ser más prudente con los vínculos que está desarrollando, bueno, nos parece que puede aportar. Y por supuesto, en una instancia superior, ya bueno, avanzo más rápido, en una instancia superior, hablamos del aporte que nos da la ciencia, el aporte donde la información es más científica, más objetiva, más despersonalizada, y donde el chico también puede tener la posibilidad de ir armándose una herramienta, pero que también el adulto, por eso decimos, no le tiramos todo no le pateamos la pelota para la cancha del niño, sino que en realidad nosotros también, desde nuestro lugar, como adultos, es nuestra misión también educarlos en este sentido y brindarles también esta información que lo pueda hacer crecer en este sentido. Bien, por supuesto, avanzamos un poquito más. Integral, bueno, esto es lo que se está apuntando, lo que se busca, un plan integral que dé una protección integral a todos los niños, niñas y adolescentes, y que por supuesto respetemos, digo una vez más, porque parece, yo prefiero no cansarme de repetirlo, respetar las edades también evolutivas y especialmente del desarrollo y de la maduración que pueda tener este niño y aportarle la información de acuerdo a lo que necesita en ese momento. Yo recuerdo alguna capacitación en la que hemos estado donde por ahí vienen con preguntas que vos decís, ¿pero dónde vio eso? ¿Qué vio? ¿Mi hijo vio pornografía o algo? Y me hace una pregunta y en realidad a veces entendió mal la palabra, la confundió y uno se escandaliza, ¿no? Preguntémosle a ver por qué viene esto, por qué viene esta pregunta, ¿no? Acercarnos también en esto y claramente la función de la familia es fundamental, porque también a veces se espera que la escuela resuelva todos los problemas y en realidad mucho de lo que estaba diciendo Paula hoy más temprano, muchas de las problemáticas no podemos bueno, distribuir la responsabilidad y decir, bueno, no, toda la responsabilidad asume la escuela o la debería asumir, sino que también nosotros como padres tenemos un rol protagónico y no tenemos que renunciar bajo ningún concepto a este tipo de cuestiones. Y seguimos un poquito más. A ver, ahí está. Y bueno, nosotros es un poco lo que estamos pregonando ya hace un tiempo, ¿no? Desde la comisión, esto de armar, tratar de prevenir a través del cuidado y de la generación de ambientes seguros que los coloquen a los niños en una posición mucho más de protección, que yo no estoy hablando de ponerlos en una burbuja, hablamos de protección, de colocarlos también, enfrentarlos a situaciones también, porque si no el chico se va a quedar sin herramientas eventualmente cuando tenga que manejarse en la vida cotidiana, es decir, si lo tuvimos cuidado entre algodones y el chico nunca salió a la calle, bueno, nos podemos encontrar con una situación de que después no sepa cómo cruzarla, después no sepa cómo interactuar con el vecino, digo, en este sentido, ¿no? Pero crear ambientes seguros es fundamental. Por supuesto, se está proponiendo, ¿no? Como en esta instancia, esto de confiar en los chicos, en los niños, o confiarle a los niños gente idónea, capacitada, responsable, comprometida, si es posible con la iglesia, ¿no? Personas que den cierta muestra de solvencia para poder estar al frente de estos niños, entonces ofrecerle un espacio, un ambiente realmente seguro, para evitar que estos chicos eventualmente sean objeto de algún tipo de vulneración. Seleccionar las personas que van a estar en contacto con los niños, y acá, perdonen que haga esta digresión, pero recuerdo cuando trabajaba como apoderado legal en un colegio, la rectora de ese colegio, muy bien, estaba muy preocupada por qué tipo de docentes colocábamos frente al alumno, ¿no? Especialmente en un colegio secundario, decía, a mí me preocupa mucho, entonces se trabajó mucho acá con otra docente de una aldea acá cercana, en un formato de preguntas que uno habitualmente debería hacerles, ¿no? En el proceso de selección de personal, tratar de hacer un modelo, tener un modelo de algunas preguntas disparadoras, así, que nos puedan brindar alguna información respecto de
quién es la otra persona, que sean preguntas reveladoras, si ustedes quieren, para que la persona que voy a poner frente al curso realmente sea una persona capacitada, que pueda estar al frente y sobre todo que presente un mensaje coherente con lo que el ideario del colegio eventualmente pretende. Entonces es importante que nos tomemos a veces una semanita más para seleccionar, pero que lo hagamos de acuerdo a un criterio. Digo, nosotros cuando pensamos en materia educativa, no solamente la misión de la iglesia es educar, sino evangelizar. Entonces no podemos poner a cualquiera al frente de un establecimiento educativo. Y sabemos que a veces es muy difícil, pero hagamos el intento, más vale privemos a los chicos de una semana de clase de esa materia, pero les permitimos que en un futuro tengan una persona que esté a la altura de las circunstancias, que sea coherente con el mensaje, bueno, que no nos esté pateando en contra del mensaje que nosotros pretendemos brindar. En ese sentido, y también en este otro. Entonces me parece que trabajar en lo que es el proceso de selección, deberíamos estar más alertas, a ver a quién ponemos al frente. Por último, ¿dónde estamos acá? Instituciones de generación de manual. Bueno, por eso capacitar nos parece importante también a los adultos, y por eso la comisión se está encargando de esta tarea, pero que no es privativa de la comisión, sino que todos están llamados a formarse en este sentido. Todos los adultos que estamos en contacto con los niños tendríamos que estar más alerta, más capacitados, y tenemos que brindar también estos espacios para que la gente tenga la oportunidad de formarse. Y por supuesto, algo vinculado al primer modelo que señalaba Paula, estas manuales de buen trato, códigos de conducta, protocolos de actuación. Por ejemplo, Entre Ríos tiene protocolo de actuación desde el 2010, pero tenemos leyes que protegen a la infancia desde el 2005, y también podemos remitirnos a todos los pactos internacionales, como el de San José de Costa Rica o la Convención de los Derechos del Niño, que brindan un marco normativo, un plexo normativo muy interesante, y que la verdad es que la gente debería conocerlo, ¿no? Bueno, y siguiendo un poquitito más, decimos que las instituciones educativas, y bueno, acá por supuesto, a modo de corolario de esto, ya estamos terminando, no se asusten, necesitamos confiar estos niños y adolescentes especialmente, personas responsables, idóneos, que conozcan, que entiendan, que puedan estar con ellos. Y sobre todo, tener esta esfera de contención, generar ambiente seguro, tratar de proteger por todos los medios, que los adultos no se queden solo con los niños en un ambiente privado, abramos las puertas, invitemos a otro, tengamos testigos, digo, protejámonos nosotros también como adultos y protejamos especialmente a estos niños para evitar cualquier malentendido. Ustedes saben que la afectación al honor, al buen nombre, a la reputación, a la fama de una persona, después es muy difícil y puede haber un error en cómo interpretó también el gesto a la otra persona. Entonces, seamos claros, seamos maduros, seamos adultos, comportémonos como tales. No, perdónenme, capaz que sonó a reto, no es un reto para nada. Me lo digo a mí mismo y se lo digo a todas las personas con las que estamos dialogando. Tratemos siempre de tener esta conducta y comportarnos como lo que somos. No seamos inmaduros en esto y pensemos de que tenemos que ser amigos de los... No, a ver, tenemos que ser los adultos, y los que los chicos a veces necesitan son referentes de personas adultas en las cuales también puedan eventualmente confiar. Bien, y la próxima placa, si pasamos ahí, bueno, decíamos, el ámbito educativo es como un espacio privilegiado, es el lugar, ¿por qué insistimos tanto en que los chicos tengan que volver a la presencialidad, ¿no? en la Argentina? Y porque en la escolaridad presencial uno puede detectar un montón de cuestiones, un montón de falencias, un montón de factores de riesgo. Fíjense el caso hace un par de semanas que nos enteramos de una docente que, como el alumno no se conectaba, se fue a la casa para preguntar, a ver que alguno puede pensar como una invasión en la intimidad, pero le salvó la vida a una mujer porque estaba siendo víctima de maltrato por parte del marido, y si no hubiera llegado, probablemente, no sabemos, quizá hubiera sido otra víctima más en estos actos. Entonces,
la escuela especialmente, y la escuela parroquial, si ustedes quieren, si lo podemos focalizar, tenemos que estar muy atentos a esto para detectar estos trastornos, y la escuela en general actúa como un termómetro donde a veces podemos medir y ir viendo, especialmente con la vinculación que a veces hay entre los directivos, especialmente con los padres, con las familias. Por supuesto, en este lugar también se integra este modelo que decíamos, este tercer modelo de la educación sexual integral, donde va a tener la posibilidad de discutir, de reflexionar no solamente porque alguien le dice de arriba, sino que también en la horizontalidad que plantean los vínculos con los pares, también nos ofrece una gran oportunidad de crecimiento también para los chicos, ¿no? Entonces, bueno, la escuela es un ámbito privilegiado. Por supuesto, decimos también, el chico también está muchas horas, ahora menos de las que pretenderíamos, pero está menos horas en el colegio, pero a veces en ese colegio es donde está más cuidado, ¿no? Donde se hacen vínculos más sólidos, donde también el chico muchas veces establece estos vínculos de amistad que guardan para toda la vida. Entonces, es muy importante lo que logra la escuela, más allá del factor educativo, ¿no? Que sabemos que, bueno, con todos los defectos y todo lo que uno trata de hacer por mejorar. Bien, y por supuesto, entender que también hay personas en las que puede confiar, ¿no? Por eso también es importante tener esto. Y por supuesto, este sentimiento de pertenencia que es fundamental para el niño, pero también para el adolescente, ¿no? A mí que me toca trabajar mucho con, digo, el adolescente necesita mucho sentirse parte de, ¿no? Y por eso intervienen en algunas situaciones que vos decís, pero ¿para qué te metes en esto? Por ejemplo, en las redes sociales, ¿es necesario? Y bueno, pero a ellos les da también un sentimiento de pertenencia a algo, ¿no? Cuando a veces todo el mundo le da la espalda, encuentran bueno, un resguardo en ese lugar y sabemos bueno, lo desprotegidos que muchas veces están en el ámbito de las redes sociales o en el ámbito de Internet en general, ¿no? A veces lo dejamos a nuestros chicos pensando, bueno, pero está en Internet, está jugando, y no sabemos quién está del otro lado, ¿no? Entonces, ser cautelosos en esto. Por supuesto, acá, lo decíamos también, en la escuela normalmente se tiene un equipo de un personal, estará la MOI, hay mucha gente que está alerta para advertir, apreciar los cambios en la conducta, qué le pasa a este chico que antes era tan activo y ahora está tan retraído, y por supuesto este contacto con la familia que a veces nos ayuda a entender por qué está atravesando el chico. Capaz que sufrió una pérdida de un abuelo, de un tío, de una persona cercana, entonces es normal que el chico tenga esta conducta. Entonces, bueno, no cansarnos de preguntar, no para invadir la intimidad familiar, sino porque siempre hay que respetarle esto, se les pregunta y si la familia quiere, te contará, y si no, eventualmente también el niño, también una vez se le pregunta, che, ¿qué te pasa? Bueno, entonces uno a veces desde la cercanía, porque a veces están esperando que alguien les pregunte, ¿no? Estas cosas. Entonces, bueno, es un ámbito donde realmente el chico tiene la posibilidad de expresarse libremente, generalmente de ser escuchados, ¿no? Y por supuesto, sabemos de la vocación de muchos docentes que están totalmente comprometidos con la educación que brindan. Sabemos que el trabajo del docente, especialmente primario, pero el secundario, y podemos pensar en cualquier ámbito del docente en general, lo hace también por una cuestión vocacional en general. Digo, habrá alguno que trabaja por la plata, qué sé yo, pero por una salida laboral, pero la mayoría tiene, yo lo he visto a diario, muchos tienen muchísima vocación y están muy preocupados y muy comprometidos con esta realidad. Y si pasamos a la última, creo que estamos ya en las últimas, a ver si no estoy en lo correcto. Bueno, el ámbito educativo, bueno, no porque el ámbito educativo tenga todos estos beneficios, debemos renunciar y decir, bueno, me lavo las manos, que lo haga en la escuela, y si no aprendió, la culpa la tiene la escuela. No, pará,
nosotros tenemos una responsabilidad clara y por eso es tan importante que se coordinen no solamente los recursos, no solamente el Ministerio de Educación, el Consejo Provincial de Educación, la escuela, los padres, sino también todas las instituciones y todos los recursos que pueden estar. El Estado debe estar al servicio de la educación y de proteger esta infancia para, bueno, tener una infancia saludable, feliz y que en principio todos podamos estar dentro de un marco sano, ¿no? Respecto a todo esto último, ya estamos terminando, sé que seguramente me debo haber excedido con lo que había planeado, pero bueno, capaz que si me aguantan unos minutos más, queremos plantear esto del deber moral y jurídico de prevenir los daños de la infancia. Esto va a ser más corto, lo prometo. El deber moral y jurídico de prevenir daños. Ustedes saben, tenemos la obligación de conocer y de cumplir no solamente las leyes, les mencionaba hoy, Convención de los Derechos del Niño, Pacto de San José de Costa Rica, todos tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional y que hoy por hoy, son ley vigente desde el 94 a la fecha, son ley vigente para nosotros. Pero además tenemos leyes de protección de la niñez, de los niños, niñas y adolescentes, y también tenemos protocolos de actuación. Por ejemplo, acá en Entre Ríos tenemos un protocolo desde el 2010 que nos dice qué tenemos que hacer frente a esta situación. Por eso, recomendable, vayan a la página de la comisión, si quieren vayan directo a googleenlo, pero si no, vayan a la página de la comisión y se van a encontrar dentro de la legislación vigente todo lo que hay en materia de protección. Pero por supuesto, entendiendo de que tenemos que tomar, además de conocer, tenemos que tomar todos los recaudos posibles para que se cometa un abuso en una institución, y si se comete un abuso, tener la actuación rápida, tener esta celeridad en la actuación, ser lo más eficaces, lo más puntuales, evitar revictimizar. Hoy decía Paula, tratemos de protegerlo, ese menor, no empecemos a repreguntarlo, preguntarle más de lo que el chico quiere contar en ese momento, pero estemos atentos, anotemos, apuntemos, para evitar que, bueno, el menor puede estar en una situación de una vulnerabilidad muy, muy severa, sobre todo cuando el abuso o el maltrato está en el ámbito familiar. Entonces, seamos precavidos con esto, porque a veces una hora, de permitir un tiempo más, puede significar que el abuso o el maltrato se profundice. Entonces, tratemos de ser lo más eficaces con el tiempo, no demoremos demasiado la cuestión, y es el deber que tienen todas las personas adultas para prevenir los daños que puedan ocasionarse. Es un deber que tenemos, ¿no? Entonces, adoptar este deber jurídico de no dañar, establecido en el Código Civil y Comercial, pero que se traduce también en nuestra actuación cotidiana, en el trato con estos niños, y que trataremos de mantener protegido bajo todo aspecto, ¿no? Ahí, bueno, ahí tienen todos los datos de contacto que eventualmente pueden llegar a, bueno, ahí está la página de la Comisión de Prevención, que se van a encontrar mucha información y muy útil, que tienen hasta preguntas útiles, que ustedes, preguntas frecuentes, donde van a encontrar rápidamente los conceptos de abuso y van a encontrar mucho material que creo que les va a resultar realmente útil, eventualmente ojalá no pase nunca, pero bueno, tenemos que